Sean bienvenidos a este su espacio, La Alegría del Evangelio, en donde profundizamos en el misterio de Cristo y la Iglesia, porque donde está Cristo y la Iglesia está el Cristo total. Seguimos con esta serie titulada El Magisterio. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema que es central del ministerio de San Juan Pablo II, la misericordia. Así que ponte cómodo y comencemos. 3 cosas que en el ministerio de San Juan Pablo II nos invitan a pensar que es un papa, no solamente misionero, un papa filósofo, un papa cercano, un papa peregrino, sino también es un papa de la misericordia. Y estos 3 acontecimientos son la canonización de Sor Faustina, que es a quien se le da el mensaje de la misericordia, revelado a ella por parte de Jesucristo. La instauración de el segundo domingo de Pascua, domingo in albis, y que es centrado en la misericordia de Dios. Ahora lo conocemos como el Domingo de la Misericordia. Y en tercer lugar, esta encíclica que después de Redemptor Hominis nos va a abrir el panorama a la relación que tiene Dios con su pueblo. Y este documento es Dives in Misericordia, es decir, Dios rico en misericordia. Y en esta encíclica, San Juan Pablo II pone sobre la mesa el tema ante un mundo adolorido por las guerras, por los conflictos, por los problemas sociales, económicos. Pone sobre la mesa el tema de la misericordia, de que Dios vuelca todo su amor sobre las miserias, sobre las heridas humanas. Y este documento solamente tiene 15 numerales, 15 números en los cuales hace una síntesis profunda de este gran tesoro que es la misericordia de Dios. Y lo va separando en 8 capítulos. Y brevemente vamos a ir tratando algunas de las ideas que San Juan Pablo II nos invita a reflexionar. Muchas veces nos centramos en el ministerio del Papa Francisco y pensamos que es el único que ha hablado de la misericordia. Pero ya otros romanos pontífices, como el caso de San Juan Pablo II, ha tratado este tema. Y en el primer capítulo, titulado "Quien me ve a mí, ve al Padre", vuelca su mirada en la revelación que ha hecho Jesús del Padre. Un Padre que es amoroso, un Padre que es cercano, un Padre que es misericordioso. Y por eso, al inicio de la encíclica parte con eso. Dios, rico en misericordia, es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre. Cabalmente su Hijo en sí mismo nos lo ha manifestado y nos lo ha hecho, nos lo ha dado a conocer. Estas palabras son introductorias de su encíclica y que ya ponen de manifiesto por dónde va a ir el Papa. Por esto mismo es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio. Lo están sugiriendo múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre contemporáneo. Lo exigen también las invocaciones de tantos corazones humanos con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y expectación. Si es verdad que todo hombre es en cierto sentido la vía de la Iglesia, al mismo tiempo el Evangelio y toda la tradición nos están indicando constantemente que hemos de recorrer esta vía con todo hombre, tal como Cristo
lo ha trazado, revelando a sí mismo al Padre junto con su amor. Y eso es algo muy importante y que se va a ver en toda la encíclica. La misericordia va unida al amor. Y esa misericordia se ve encarnada en Jesucristo, pues en Él se hace visible el rostro del Padre. El segundo capítulo es titulado El mensaje mesiánico y parte con esas palabras de San Lucas en el capítulo 4, en el versículo 16, donde el mismo Señor Jesucristo hace su anuncio mesiánico de su inicio de su ministerio. Y entonces en esas palabras también va encerrado hacia dónde va dirigida su mirada: a los más sufrientes, a los pobres, a los necesitados. Y es allí donde ese mensaje de salvación, ese mensaje de misericordia, se abre a toda la humanidad. Después, en el capítulo 3 y el capítulo 4, va a ahondar en ese mensaje de la misericordia en la Sagrada Escritura. En el capítulo 3, desde el Antiguo Testamento. Y simplemente para citar, dice el Papa, el concepto de misericordia tiene en el Antiguo Testamento una larga y rica historia. Debemos remontarnos hasta ella para que resplandezca más plenamente la misericordia revelada en Cristo. Al revelarla con sus obras y enseñanzas, Él se estaba dirigiendo a hombres que no solo conocían el concepto de misericordia, sino que además, en cuanto pueblo de Dios de la antigua alianza, habían sacado su historia plurisecular una experiencia peculiar de la misericordia de Dios. Si queremos entender plenamente el mensaje de Jesucristo, también tenemos que ahondar en lo que ya el Antiguo Testamento nos va diciendo de la misericordia. Y en el Nuevo Testamento, el Papa principalmente va a abordar la parábola del Hijo Pródigo, en donde es una analogía hermosa de esa misericordia del Padre para con su Hijo. El Hijo que en analogía representa al pueblo que se ha deslindado de esa alianza que Dios ha hecho con ellos. Y va reflexionando el Papa y diciendo, esta imagen concreta del estado de ánimo del Hijo Pródigo nos permite comprender con exactitud en qué consiste la misericordia divina. No hay lugar a dudas de que en esa analogía sencilla, pero penetrante, la figura del progenitor nos revela a Dios como Padre. El comportamiento del Padre de la parábola, su modo de obrar, que pone de manifiesto su actitud interior, nos permite hallar cada uno de los hilos de la visión veterotestamentaria de la misericordia en una síntesis completamente nueva, llena de sencillez y de profundidad. El Padre del Hijo Pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor que desde siempre sentía por su Hijo. Y así es Dios con nosotros, es Dios con su pueblo, es Dios contigo. El capítulo 5 nos va a adentrar a que esa misericordia da su plenitud en el misterio pascual, es decir, en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor del Padre por su pueblo, por nosotros, que es llevado en la cruz por Jesús y que después va a brillar en la resurrección. Y por eso los signos de la vigilia pascual nos van hablando de esa gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y un modelo de la misericordia, un modelo de cómo podemos llegar a la misericordia del Padre, es María, en quien nosotros podemos acudir, podemos refugiarnos y junto con su Magnificat poder adentrarnos en las grandes obras que Dios puede hacer en nosotros. El 6º capítulo va ahondando sobre la misericordia de generación en generación, es decir, hace un eco del Magnificat
y lo instaura en la realidad actual. Es decir, que la alianza hecha por Dios al pueblo hoy se sigue manifestando. El capítulo 7 va a hablar de la misericordia de Dios en la misión de la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene la tarea, la obligación, la necesidad de mostrar en sus obras, palabras, hechos, en todo su ser, actuar, obrar, tiene que ser reflejo de la misericordia del Padre. Y finalmente, el capítulo 8 nos habla de la oración de la iglesia de nuestros tiempos. Es decir, la iglesia recurre a la misericordia divina ante estos momentos de dificultad, momentos en los cuales nosotros experimentamos muchas veces sufrimiento, dudas. Es por eso que este tema de la misericordia es muy importante. Así que te animo a que te adentres a este documento y encuentres luces para momentos de dificultad en los que no sabemos qué hacer. Síguenos en nuestros demás espacios de redes sociales. Dale like, comparte y te invitamos a que también escuches Radio Mater Dei. No olvides seguir con esta serie y nos vemos a la próxima.